Listo, Alex. Si me escuchan ustedes, mis campeones, parece que la profe tiene dificultad en la conexión. Alejita, ya, Listo, listo. Alex. Gracias, mis campeones y campeonas. Reitero ese cordial saludo. Encontrar con la salud. Pero para mantenernos con ese equilibrio de salud es importante siempre considerar todas las medidas de bioseguridad que cada día, cada momento, cada instante nos están haciendo referencia. Entonces, por favor, tomar en consideración todas estas situaciones para evitar cualquier tipo de inconvenientes y situaciones que nos puedan complicar nuestra salud. Me responden a la lista, por favor. Andrea Carolina. Presente. Ariel Mateo. Presente. Karen Micaela. Presente. Jennifer Estefanía. Presente. Dorian Yair. Presente. Antes de asistencia, por favor tenga listo su cuaderno aquellos que tienen pendientes carátulas y todos para revisar los contenidos programáticos y asignar calificaciones. Mateo Nicolás. Presente. Daniela Elizabeth. Presente. John Sebastián. Presente. Alison Janet. Presente. Odalis Micaela. Presente. Kelly de Los Ángeles. Nicole Alejandra. Presente. Germany Yeslie. Germany Yeslie. Gabriel Alessandro. Presente. Daniel Alfonso. Daniel Alfonso. Gracias. Gracias, campeón. Gabriela Saraí. Presente. Josué David. Presente. Samantha Naí. Presente. Presente. Adriana Maite. Presente. Kevin Joel. Kevin Joel. Cristian Presente. Matías. Kevin, ok, gracias, Kevin. Cristian Matías. Cristian Matías. Emily Belén. Presente. Juliana Polet. Presente. Isaac Sebastián. Presente. Gracias, Isaac. Steven Joel. Presente. Joel Eduardo. Presente. David Rodrigo. Presente. Janiel y Tatiana. Presente. Mauricio Ezequiel. Mauricio Ezequiel. Ariel Alexander. Presente. Joseph Alexander. Presente. Alan Avilés. Alan Avilés. Michael Buitrón. Lisedi Naomi Suárez. Muy bien. Vamos a retomar. En la clase anterior, mis campeones y campeonas, habíamos nosotros iniciado con la parte referencial sobre el proyecto de grado que les cumple desarrollar como requisito para poder obtener su título de bachiller. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula para que pueda titularse usted? Una fórmula estudiantil. ¿Recuerdan el 70-20-10? ¿Qué significaba el 70? ¿Aló? ¿Qué significaba el 70? Hablemos en términos de porcentajes. El proyecto de grado. Correcto, el proyecto de grado es del 70-20-10, pero estos valores, ¿qué representan? ¿El 70 qué representa? Récord académico. Ya, perfecto. Representa el 70% de la calificación del récord académico de octavo a tercero de bachillerato, es decir, 7 puntos de los 10 posibles. El 20%, ¿a qué hacía referencia?
al proyecto de grado, ¿no es cierto? Y equivale a 2 puntos. Y el último 10% al proyecto de participación estudiantil, la calificación de participación estudiantil. Muy bien. A ver, vamos brevemente. Vamos con carátulas antes de iniciar nuestra clase. Daniela Elizabeth, la carátula y contenidos programáticos. Activen el micrófono para poderlas ubicar acá. Sí, Licia, lo que pasa es que no tengo el cuaderno aquí. Ok. A ver, Andrea Carolina, contenidos programáticos. Gracias. Ariel Mateo. Gracias, Ariel. Karen Micaela. Gracias, Karen. Jennifer Estefanía. ¿Qué dicen? Los contenidos programáticos. Téngame listo, por favor, aquello para ir revisando brevemente. Dorian Jair. Gracias de Jennifer. Dorian Jair. Un ratito, por favor. Mateo Nicolás. Gracias, Mateo. Daniela Elizabeth. Ya me dijo. John Sebastián, no está. Fernando Javier. Van activando el micrófono para ubicarlos, por favor. Gracias, Fernando. Alison Janet. Gracias, Alison. Odalis Micaela. Licia, no puedo activar la cámara. Estamos pendientes, ¿ok? Kelly de Los Ángeles. Aquí. Gracias, Kelly. Nicole Alejandra. Según yo, aquí les. Gracias, Nicole. Germán y Yesli no está. Gabriel Alessandro. Gabriel Alessandro. Gabriel Alessandro. Necesito, por favor, sus contenidos programáticos y su carátula que nos presente en este momento. Daniel Alfonso. Gracias, Daniel Alfonso. Gabriela Saraí. Aquí, Licia. Muy amable, gracias, Gabriela. Josué David. Ya, Licia, ya, Nico. Samantha Nay. disculpe. ¿Yo sí le presento las carátulas o no le presento a Licia? No, la carátula ya está presentada, mi campeón. Solo nos hace Ya. falta los contenidos programáticos. Samantha Nay. Samantha. Por Licia, favor. disculpe. Yo ahorita estoy cargando el celular así. Ya esperemos que se pueda cargar para revisar. Samantha. Me parece que David quería... A ver, David. Sí, ahí está, Licia. Gracias, David. Samantha. Samantha. Parece que tenemos problema con la cámara, Sami. Esperemos se solucione. Marcelo Antonio. Aquí, profe. Gracias, Marcelo. Ariana Maite. Ariana Maite. En Ariana. este momento está ingresando Alex. ¿Dónde se señorita encuentra Adriana. Ariana? Ariana. Kevin Joel. Ya, Licia, denme un minuto, por favor. Cristian Matías, no está. Emily Belén.
Gracias, Emily, muy amable. Juliana Polet. Gracias, Juliana. Isaac Sebastián. Ya le hice ahorita. Steven Joel. Papi. Listo, Isaac. Gracias. Ya le hice. Steven Joel. Sí, listen. Gracias, Steven. Joel Eduardo. Sí, listen. Contenidos programáticos. Gracias. David Rodrigo. Gracias. Yaneli Tatiana. Gracias, Yaneli. Mauricio Ezequiel no está. Ariel Alexander. Ya lo sé. Gracias, Ariel. Joseph Alexander. Aquí. Gracias, Joseph. Ok. Los que quedaron pendientes. ¿Nadie más? Bueno. Los que quedaron pendientes al final de la clase para poderles revisar. Bueno, decía que la clase anterior nos habíamos quedado en las partes muy generales introductorias con respecto al proyecto de grado. Voy a compartir pantalla. Sugerencia, haga capturas de pantalla para que ingrese a su carpeta, cuaderno y pueda subir las tareas a Educay en relación a los organizadores gráficos que vamos a visualizar. Ya, listo, Sami, no hay ningún problema. Ya le reviso entonces en el portafolio. A ver, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Como decía, en la clase anterior entonces habíamos hecho nosotros la caracterización general de lo que es el estudio de caso, que no es otra cosa que el estudio de un fenómeno, de un suceso, de un hecho que se constituye en una problemática a nivel de un grupo social o de una población. Esto es el requisito para podernos titular como bachilleres de la República. Desde aquí empieza la nueva clase. El Ministerio de Educación ha determinado por el asunto de la pandemia que la prueba Ser Bachiller queda descartada, ha sido sustituida por este estudio de caso. Los bachilleres que cursan modalidad Bachillerato General en Ciencias deben desarrollar un estudio de caso de tipo descriptivo, mientras que los que cursan instituciones técnicas deben realizar un estudio de caso a nivel demostrativo. Para nosotros nos cumple entonces realizar el estudio de caso descriptivo. Haga captura de pantallas para que pueda ser el organizador gráfico correspondiente. ¿En qué consisten estos estudios de caso descriptivo? Como su nombre lo indica, describir significa determinar las propiedades y características de un fenómeno, las más importantes, las más relevantes. Siempre que me escuche decir la palabra fenómeno, se refiere al problema de investigación, al tema de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Nosotros vamos a darnos cuenta que este estudio de caso es un proceso. Este proceso está constituido por un sistema de partes que están correctamente organizadas, que nos permiten delimitar objetivos claros y por sobre todo es factible. Factible significa que es posible de realizar. Con este estudio de caso descriptivo, nosotros vamos a medir y recoger información de manera independiente o conjunta. ¿Qué significa independiente? Supongamos que tenemos nosotros un estudio de caso relacionado con pandemia COVID-19. Este estudio lo puedo realizar, recopilar información de manera independiente. Es decir que los elementos que involucra la investigación pandemia COVID-19, primero puedo yo sectorizarlos. A ver, la pandemia COVID-19 lo voy a hacer de manera individual en cuanto a la ciudad de Quito.
lo puedo hacer a manera provincial, lo puedo hacer de manera nacional. Entonces, mire, cuando voy sectorizando de esta manera, se refiere de manera independiente. Pero si lo quiero hacer en una sola de manera nacional a nivel de los continentes y a nivel mundial, entonces es una información ya de tipo conjunta. ¿Ok? Toda la información que nosotros revisemos, registremos, esta información la vamos a procesar, la vamos a interpretar, la vamos a analizar de tal forma que nos permita al final llegar a conclusiones y recomendaciones y proponer posibles alternativas de solución. ¿Ok? ¿Todos ya tienen la información en captura de pantalla? ¿Sí? Avancemos. Miren, en este estudio de caso, nosotros debemos estar muy claros en saber qué conceptos vamos a trabajar, qué variables, cuáles son los componentes, entre otros elementos, a cuáles personas nosotros vamos a recurrir para obtener información, a qué grupos, a qué objetos. Es decir, debemos nosotros estar pendientes y alertas para no descuidar ningún elemento de nuestro estudio de caso. Ojo, usted puede tener 10 en todas las materias. Puede tener en su récord académico 9 sobre 10. Pero si su estudio de caso no está bien realizado, lamentablemente no puede titularse. Así tenga 10 en todas las materias. ¿Sí? Entonces quiero invitarles a que ustedes asuman con mucha responsabilidad. No se me descuiden, pongan mucha atención en este momento. Aquí miren, les he traído un ejemplo de un estudio de caso, ¿ya? Recuerde que en el estudio de caso ustedes se van a poner en los zapatos, en ese contexto propio de la problemática y van a ser actores fundamentales en la recopilación de información. Este ejemplo, miren, dice un censo nacional de población es un estudio descriptivo. ¿Por qué un censo de población es descriptivo? Porque incluye un contexto, incluye diferente tipo de situaciones que son muy importantes y es importante que nosotros podamos referir todos los elementos que nos llevarán a nosotros obtener una información fiable, confiable, que podamos estar seguros de que nuestro estudio de caso cumple con todos los elementos necesarios. Entonces, miren, un censo nacional de población es un estudio de caso. Otro estudio de caso puede ser realizar una investigación a nivel de los partidos políticos. Hoy que estamos en tiempo de elecciones presidenciales, puede ser un ejemplo para poder desarrollar. Otro ejemplo de investigación es cuántas personas acuden a psicoterapia. Producto de esta pandemia, muchas personas se desestabilizaron, se descompensaron emocionalmente, ya sea por la pérdida de uno o varios familiares. El propio confinamiento le llevó a entrar en un estado de ansiedad, de depresión, y eso ha complicado. A nivel de las familias también se ha producido un incremento de violencia intrafamiliar en todos los tipos, entonces sería también una muy buena oportunidad para poder investigar como ejemplo. Pilas aquí, chicos. Aquí sí, hacer captura de pantallas con todo. Miren, ¿cuál es la estructura del estudio de caso que vamos a desarrollar? Un estudio de caso tiene 4 partes fundamentales. La primera parte se denomina delimitación del estudio de caso. La segunda, el desarrollo del estudio de caso. La tercera parte, conclusiones y recomendaciones. Y la última parte, referencias bibliográficas y anexos. Es decir, su estudio de caso va a contener estas 4 macropartes. Y cada una de las partes tiene sus respectivos elementos que ya los vamos a ver. Creo y pienso que nuestro estudio de caso considerará
entre unas 10 hojas mínimo, máximo 12. Pero de estas 10 o 12 hojas, recordemos que existen hojas preliminares. Las hojas preliminares entre 5 o 6. Es decir que el estudio propiamente dicho no llega a más las hojas preliminares, entre 10 y 12 hojas, comprende nuestro estudio de caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya todos registraron, ¿verdad? La captura de pantalla. ¿Ok? Continúo. Vamos con la primera parte. Vamos a hacer el estudio y el análisis de parte por parte. Vamos con la primera parte. La primera parte, denominada delimitación del estudio de caso, considera 5 partes, en sentido de las manecillas del reloj. La primera se denomina introducción. La segunda, el antecedente. Tercera, definición del estudio de caso. Cuarta, justificación. Y la quinta, los objetivos. 5 partes que conforman la primera parte del estudio de caso, denominado delimitación del estudio de caso. Haga la captura de pantalla, por favor. Insisto, esto tiene que ingresarle usted al cuaderno para los organizadores gráficos que voy a crear en Educay la tarea. ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Ya, ok. Aquí está la explicación de cada una de las partes. Por cierto, ustedes tranquilos y tranquilas. Esta es una explicación general, una explicación teórica. En las horas de clase, conmigo va a ir haciendo la parte práctica. Explico y usted apertura su computador y en ese momento se pone a hacer cada uno de los elementos. Tomo de manera aleatoria que me lea cada uno lo que haya escrito, hago las sugerencias, hacemos las correcciones, eso nos sirve para todos y queda listo el elemento ya. Usted no lo va a hacer solo, lo va a hacer aquí conmigo en la hora de clase, de tal forma que no queden vacíos. Recuerde que este documento usted tiene que defenderlo, socializarlo, ¿sí? La aspiración es de que usted lo defienda, lo socialice este estudio de caso. De pronto vamos a ver la probabilidad ante un tribunal, ante las autoridades, un equipo de docentes, porque a cada uno de ustedes tengo que asignarles un docente, tutor, tutora, que le vaya guiando en el desarrollo de su estudio de caso. Pero yo quiero entrenarlos a ustedes, de tal forma que usted llegue a donde su tutor con el documento listo. No le genere problemas ni dolor de cabeza al tutor, sino que esté listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, analicemos cada una de las partes entonces de la primera, que es delimitación del estudio de caso. Introducción. ¿A qué hace referencia la introducción? Es una parte general. Como su nombre lo indica, es una aproximación general al estudio de caso. ¿De qué se trata? ¿Qué contiene? Una explicación muy general, ¿sí? ¿Cuántas palabras considera esa introducción? 250 palabras. Es decir, que más o menos estamos hablando de 2/3 de una hoja, ¿sí? Miren, he ahí la situación que les manifestaba en antes, que 6 hojas en sí será la extensión de su estudio de caso, no más. Antecedente. ¿A qué se refiere el antecedente? Es hablar sobre el contexto, sobre el lugar geográfico donde se desarrolla, donde se detectó esa problemática para realizar el estudio de caso. ¿Ok? ¿Cuánto de extensión tiene? 250 palabras. Definición del problema. Específicamente es hablar del problema, del hecho, del fenómeno, del suceso. Es decir, aquí hablaremos sobre el tema en sí, sobre la problemática. ¿Cuánto? 250 palabras. Justificación del estudio de caso. El por qué y para qué hicimos ese estudio de caso.
en 4 elementos: importancia, interés, beneficiarios y la factibilidad. Factibilidad significa posibilidad de poder desarrollar ese estudio de caso. ¿Cuánto tiene en extensión? 100 palabras. Y finalmente, los objetivos. Recordemos que ustedes del primer quimestre les enseñé a formular objetivos. Entonces aquí vamos a formular un objetivo general y 2 objetivos específicos. Retroalimentaremos en las horas de clase para que usted pueda definir correctamente los objetivos respectivos. ¿Cuánto? 100 palabras. Si nosotros sumamos todo estamos casi alrededor de 950 palabras. Que esas 950 palabras yo considero que han de alcanzar en una página y media, si es que no es menos. ¿Sí? Entonces la primera parte está ya determinada. Avancemos. Vamos con la segunda parte. Observe, por favor. Haga captura de pantalla. La segunda parte, denominada desarrollo del estudio de caso. Quiero que no se me pierdan. Mire, voy a regresar a las diapositivas. Mire, ¿recuerdan las partes? Mire, aquí está la primera parte, que ya la acabamos de explicar. Estoy en la segunda parte, desarrollo del estudio de caso. ¿Sí? Desarrollo del estudio de caso. ¿Cuántas partes tiene? En sentido de las manecillas del reloj. El marco conceptual, marco metodológico, los resultados y el análisis de resultados. 4 partes fundamentales de esta segunda parte denominada desarrollo del estudio de caso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Me confirman si ya tienen la captura de pantalla? ¿Sí? Bien, entonces voy a la explicación respectiva. Vamos entonces. En la primera parte, el primer elemento de esta segunda parte del estudio de caso, el marco conceptual. ¿A qué hace referencia el marco conceptual? A los conceptos, a las definiciones, dependiendo del tema, del problema que hayamos seleccionado para trabajar en la investigación del estudio de caso, debemos hacer una definición. Por ejemplo, si estamos hablando de pandemia COVID-19, yo tendría que definir qué es pandemia, qué es la pandemia COVID-19, qué es el coronavirus y sus características, cuáles son las enfermedades que ha provocado, es decir, toda la parte teórica, ¿sí? La parte conceptual en sí, ¿ya? ¿Cuántas palabras? 900 palabras. Es decir, que aquí usted no tendrá que descargar información de internet, estar plagiando, no. Aquí con la información que nosotros requerimos, iremos estructurando el respectivo marco conceptual. Mire que solo necesitamos 900 palabras para delimitar al marco conceptual. Y ese marco conceptual, yo pienso que en una página estaría delimitado el marco conceptual. ¿Sí? Marco metodológico. La metodología. ¿Qué técnicas, qué instrumentos, qué métodos vamos a utilizar en la recolección de la información, su procesamiento y su análisis? Es una explicación muy concreta. ¿Cuántas palabras? 500 palabras. Los resultados, si ya tenemos la información obtenida, que aquí tendremos que aplicar como técnica, nosotros vamos a utilizar la encuesta. Una encuesta escrita a través de un cuestionario. Vamos a utilizar las diferentes herramientas tecnológicas, llámese un Facebook, un Instagram, el WhatsApp, donde nos permita primero haber creado la encuesta de determinadas preguntas con respecto al tema y compartir el link para que las personas que estamos invitando ingresen al link, resuelvan la encuesta y nosotros ya tengamos absolutamente los resultados inmediatamente. A través de la generación de un formulario en Google,
¿Sí? Y ya tendríamos nosotros la información procesada lista al respecto. ¿Ok? 500 palabras. Los resultados, como decíamos, del análisis, del procesamiento, es decir, en palabras, manifestar los resultados. 400 palabras. Y finalmente, el análisis de resultados. Este análisis lo vamos a hacer a través de cuadros estadísticos y el procesamiento de la información correspondiente con nuestros respectivos criterios y observaciones. 250 palabras. Entonces, hasta aquí la segunda parte de nuestro estudio de caso. Ojo, solo estamos viendo la parte teórica. No le mando a investigar nada, no le mando a buscar nada, no le envío a que piense un tema, absolutamente nada. Porque cuando termine la explicación teórica de las 4 partes del estudio de caso, les voy a presentar cuáles son los temas macro que usted debe elegir. ¿Sí? Aquí yo le voy a presentar todo. Ni por dónde se me escape a que diga, qué difícil, qué complicado, nunca nos enseñó. Y ahora, qué susto, nada. Aquí va a quedar todo absolutamente claro. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla. Perfecto. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna. Sí, estamos en la parte teórica. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Pilas, ya voy a cargar a Educay la tarea de los organizadores gráficos de estas 2 primeras partes. En clase siempre seguiremos en ese diálogo para despejar cualquier duda e inquietud. Mis campeones y campeonas, hemos terminado nuestra clase. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Gracias, mi estimada Alexandra. Cuídense, campeones. Gracias, Un profe. gusto. Chicos. Gracias.